Durante mucho tiempo, Chile fue imaginado como un territorio apartado, una larga franja entre la cordillera y el mar, un espacio difícil de cruzar, un extremo del continente. Pero antes de las fronteras modernas, este territorio no funcionaba como un país. Por eso, mirar el pasado desde el mapa moderno puede ser engañoso. Hoy vemos límites políticos, pero en el mundo antiguo, lo importante no era una línea dibujada sobre un mapa. Lo importante era moverse, cruzar un valle, subir hacia la montaña, seguir un río, encontrar un paso, conectar una comunidad con otra. La cordillera no era solamente una muralla, también podía ser un camino. Y el desierto no era solamente un vacío, también podía contener rutas, oasis, puntos de descanso y zonas de contacto. En ese mundo, Chile Central no era simplemente el final de algo, era una zona de encuentro. Hacia el norte, se conectaba con tradiciones andinas más antiguas. Hacia el este, la cordillera abría pasos hacia otros territorios. Hacia el oeste, el mar marcaba otro horizonte. Y hacia el sur, comenzaba una frontera cada vez más difícil para cualquier poder que intentara avanzar. Esa es la primera idea importante. El mundo inca no llegó a un territorio vacío, llegó a un espacio habitado, con pueblos, caminos, valles productivos y formas propias de organización. Por eso, cuando el Tahuantinsuyo avanzó hacia el sur, no encontró una página en blanco, encontró sociedades locales, encontró territorios ya usados, encontró rutas que podían integrarse, encontró resistencias y encontró un paisaje que tenía valor estratégico. Chile Central estaba lejos del Cusco, pero no estaba fuera de la historia andina. Esa distancia lo hacía más difícil, pero también más importante, porque para un imperio, llegar lejos no era solo conquistar territorio, era demostrar que podía ordenar regiones distintas, conectar caminos, mover recursos y marcar presencia incluso en los bordes más complejos de su mundo. Y ahí aparece la pregunta que empieza a cambiar la historia. ¿Qué buscaban realmente los incas al avanzar hacia Chile Central? La respuesta no está solamente en las batallas, está en los caminos, en los valles, en las montañas y en las señales que dejaron para mostrar que su poder había llegado hasta allí. Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. El imperio inca avanza hacia el sur. El Tahuantinsuyo no nació como un imperio pequeño. Desde el Cusco fue creciendo hasta convertirse en una de las estructuras políticas más extensas de América Antigua. Su poder no dependía solo de ejércitos, dependía de caminos, alianzas, tributos, depósitos, funcionarios y centros locales capaces de sostener el control imperial, y de una enorme capacidad para incorporar territorios distintos dentro de un mismo sistema. Por eso, cuando los incas avanzaban, no solo ocupaban un lugar, lo reorganizaban, abrían caminos, aprovechaban rutas anteriores, instalaban autoridades, movían recursos, usaban lenguas, símbolos y ceremonias, y conectaban regiones que antes podían funcionar de manera más local. Ese avance hacia el sur formaba parte del Collasuyo, una de las grandes regiones del Tahuantinsuyo. Desde el mundo andino central, el poder inca se extendió hacia zonas que hoy pertenecen a Bolivia, el noroeste argentino y el norte de Chile. Pero avanzar hacia Chile Central era otra cosa. La distancia era enorme, el paisaje cambiaba, los valles eran distintos, la cordillera imponía pasos difíciles, y las sociedades locales no eran simples espectadoras. El imperio podía llegar, pero llegar no significaba controlar todo de la misma manera. En algunas zonas, el poder inca se apoyaba en centros administrativos, en otras, en caminos y tambos, en otras, en alianzas con autoridades locales, y en otras, en presencia simbólica, ritual o estratégica. Esa es una idea importante. El Tahuantinsuyo no funcionaba igual en todas partes. No era lo mismo el corazón del Cusco que una frontera lejana. No era lo mismo un valle plenamente integrado que una zona donde el poder imperial tenía que negociar, adaptarse o demostrar presencia.
Chile central estaba precisamente en ese tipo de espacio, no era el centro del imperio. Pero tampoco era un territorio irrelevante. Tenía valles fértiles, tenía pasos hacia el otro lado de la cordillera, tenía rutas posibles, tenía poblaciones locales y tenía una posición estratégica en el extremo sur del mundo andino. Por eso, la presencia inca en esta zona no debe entenderse como una simple línea en un mapa. Debe entenderse como un proceso, un avance, una adaptación, una tensión, una forma de conectar un territorio lejano con un sistema imperial que intentaba llegar cada vez más lejos. Y cuando un imperio llega a una frontera difícil, no solo necesita fuerza, necesita señales, necesita caminos que puedan recorrerse, autoridades que puedan obedecerse, recursos que puedan moverse y símbolos que puedan recordar que el poder del Cusco también estaba presente allí. Por eso, para entender la historia inca en Chile central, no basta con preguntar hasta dónde llegaron. La pregunta más importante es otra: ¿cómo hicieron para marcar su presencia en un territorio tan lejano? La respuesta empieza en los valles. Y uno de esos valles, siglos después, sería conocido con otro nombre: Santiago. Santiago antes de Santiago. Siglos después, los españoles fundarían Santiago en el Valle del Mapocho. Pero ese valle no estaba vacío. Antes de la plaza de armas, de las iglesias y del trazado español, el Valle del Mapocho ya tenía una historia propia. El Mapocho era un territorio habitado, tenía agua, tenía tierras fértiles, tenía caminos posibles, tenía acceso a la cordillera y estaba conectado con otros valles del Chile central. Por eso, cuando Pedro de Valdivia llegó a esta zona en el siglo XVI, no llegó a un lugar sin memoria. Llegó a un espacio que ya tenía población local, uso agrícola, circulación y valor estratégico. Esta idea cambia la forma de mirar Santiago, porque muchas veces contamos la historia de una ciudad desde su fundación española. Ponemos una fecha, un conquistador, una plaza, un acta, un nombre, y desde ahí parece comenzar todo. Pero el territorio no empieza cuando alguien lo escribe en un documento. Los valles tienen historias más largas, los caminos tienen usos anteriores, las aguas ya habían sido aprovechadas y las comunidades locales ya conocían ese paisaje mucho antes de que la ciudad colonial tuviera un nombre oficial. En el caso del Mapocho, la presencia inca agrega una capa todavía más profunda. Diversas investigaciones han propuesto que el mundo inca tuvo una presencia importante en esta zona, no solo como paso lejano, no solo como una influencia débil, sino como parte de una red más amplia de caminos, administración y control territorial en Chile central. Eso no significa imaginar un Cusco pequeño bajo Santiago. No se trata de exagerar, se trata de entender que el Valle del Mapocho formaba parte de un paisaje andino mucho más complejo. Un paisaje donde podían cruzarse poblaciones locales, autoridades, rutas, canales, cultivos, centros de poder y símbolos imperiales. La ciudad moderna oculta esa profundidad. Hoy vemos avenidas, tráfico, edificios y estaciones de metro. Pero bajo esa capa moderna hay una historia anterior. Una historia donde la cordillera no era solo el fondo de la ciudad, era una presencia activa, un punto de orientación, una fuente de agua, una ruta posible y también un horizonte sagrado. Eso es importante porque el mundo inca no separaba el poder del paisaje. Un valle podía ser productivo, un camino podía ser administrativo, un cerro podía ser ceremonial, una montaña podía convertirse en una señal de autoridad. Por eso, cuando miramos Santiago desde esta perspectiva, la ciudad deja de parecer solo una fundación española. Empieza a verse como un lugar construido sobre capas. Primero, el territorio, después, las comunidades locales, luego, la presencia inca, más tarde, la ciudad colonial y finalmente, la capital moderna. Cada capa cubrió a la anterior, pero no la borró por completo. Y esa es la clave para entender lo que viene. Porque si el Valle del Mapocho ya era importante, y si la cordillera tenía un valor mucho más profundo que el de una simple barrera natural, entonces hay que mirar hacia arriba, hacia las montañas que rodean Santiago.
Allí, el mundo inca dejó una de sus señales más difíciles de olvidar: las montañas como territorio sagrado. Para entender la presencia inca en Chile central, no basta con mirar los valles, también hay que mirar las montañas. Hoy la cordillera suele verse como paisaje, un fondo enorme detrás de Santiago, pero en el mundo andino podía significar mucho más. Era referencia, fuente de agua, ruta, punto de observación y, en muchos casos, territorio sagrado. Desde las alturas se dominaba el valle, se observaban caminos y se conectaba el poder humano con las fuerzas de la naturaleza. Para los incas, controlar un territorio no era solamente ocupar sus valles, también era ordenar su paisaje. Un camino podía mostrar presencia, un tambo podía sostener movimiento, un centro administrativo podía organizar producción. Y una montaña podía convertirse en un punto ceremonial. Por eso, cuando el Tahuantinsuyo avanzaba hacia regiones lejanas, no solo llevaba funcionarios o soldados, también llevaba símbolos, llevaba rituales, llevaba formas de medir el territorio, llevaba una manera de conectar el poder del Cusco con lugares muy distantes. En una frontera lejana, eso era aún más importante, porque mientras más lejos estaba una región del centro imperial, más necesario era mostrar que esa región también formaba parte del orden inca. No bastaba con llegar, había que dejar señales, señales visibles para quienes habitaban el territorio, señales entendibles dentro de la lógica andina, señales capaces de unir montaña, valle, autoridad y religión. Chile central estaba en ese punto delicado. Era una zona integrada pero distante, conectada pero difícil, estratégica pero también llena de tensiones. Por eso, las montañas que rodean Santiago podían ser parte de una geografía sagrada. Y en esa geografía, algunas alturas tenían un valor especial. No cualquier cerro servía. Para una ceremonia de ese nivel se necesitaba altura, visibilidad, dificultad y una posición dominante sobre el territorio. Por eso, cuando una señal aparece en una montaña frente a Santiago, no puede entenderse como un hecho aislado. Hay que verla dentro de un sistema. Un sistema que unía caminos, valles, autoridades, rituales y cumbres. Y entonces, la pregunta se vuelve más precisa. Si el mundo inca dejó una señal en la cordillera de Santiago, ¿qué tan importante tenía que ser ese territorio para que el imperio marcara allí su presencia de una forma tan extrema? El niño del cerro El Plomo. Y entonces aparece el hallazgo. En 1954, en el cerro El Plomo, frente a Santiago, fue encontrado el cuerpo de un niño inca. No apareció en una ciudad antigua, no apareció en una tumba común, no apareció en un valle agrícola, apareció en la altura, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, en una de las montañas más visibles de la cordillera frente al Valle Central. El niño tenía aproximadamente 8 años. Su cuerpo se conservó de manera excepcional por las condiciones extremas de la montaña. El frío, la altura y el ambiente seco ayudaron a preservar algo que, en otros lugares, habría desaparecido mucho antes. Pero lo más importante no era solo su conservación, era el lugar donde estaba. Porque ese niño no había llegado allí por accidente, no era un viajero perdido ni una víctima casual de la montaña. Su presencia respondía a una ceremonia inca, una ceremonia que unía territorio, religión, autoridad y paisaje. El niño del cerro, El Plomo, había sido llevado hasta esa altura como parte de un ritual de Capacocha, y eso cambia completamente el sentido del hallazgo. Porque si el mundo inca realizó una ceremonia de esa importancia en una montaña frente a Santiago, entonces Chile central no puede entenderse como un lugar marginal o desconectado. Para que ese ritual ocurriera, tuvo que existir una ruta, tuvo que existir una organización, tuvo que existir conocimiento del territorio. Tuvo que existir una forma de mover personas, objetos, autoridades y símbolos hasta esa montaña. Y tuvo que existir una razón para hacerlo allí. Ese es el punto central. El hallazgo no habla solo de un niño, habla de un sistema capaz de mover personas, objetos, autoridades y símbolos hasta una cumbre extrema de la cordillera de Santiago. Durante mucho tiempo, muchas personas imaginaron el avance inca hacia Chile como una línea lejana en un mapa, un límite.
una frontera, un borde sur. Pero el niño del cerro, el plomo muestra algo más profundo. Muestra que el imperio no solo llegó con caminos o con funcionarios, también llegó con ceremonias. Llegó con una forma de entender el paisaje. Llegó con una manera de convertir la montaña en señal de poder. Llegó con una visión donde la religión y la política no estaban separadas. Por eso, este hallazgo es tan importante. No porque sea una curiosidad arqueológica, sino porque obliga a mirar Santiago y su cordillera de otra manera. La montaña que hoy aparece como fondo de la ciudad fue, para el mundo inca, parte de un espacio sagrado, y el niño encontrado allí es una de las pruebas más impactantes de esa presencia. Pero todavía queda una pregunta difícil. ¿Por qué un imperio llevaría a un niño hasta una montaña tan alta? Para responder eso, hay que entender el ritual que dio origen al hallazgo. La capacocha. La capacocha, el ritual detrás del hallazgo. La capacocha fue uno de los rituales más importantes del mundo inca. No era una ceremonia cotidiana, no ocurría en cualquier momento y no se realizaba en cualquier lugar. Estaba asociada a situaciones de gran importancia para el Tahuantinsuyo. Podía vincularse con la muerte de un inca, con una crisis, con una petición a las divinidades, con la necesidad de afirmar autoridad en una región lejana, o con momentos en que el imperio buscaba reforzar su relación con el mundo sagrado. En estas ceremonias, algunos niños eran elegidos para ser ofrendados. Desde el presente, esta parte es difícil de mirar. La imagen de un niño llevado a una montaña para ser ofrendado incomoda y tiene que incomodar. Pero para entender el pasado, no basta con reaccionar desde nuestra sensibilidad actual. Hay que intentar comprender qué significaba ese acto dentro de la lógica de su propio mundo. Para los incas, la capacocha no era solamente una muerte, era una ofrenda, un vínculo con los dioses, una forma de pedir equilibrio, una manera de unir el territorio con el orden sagrado del imperio. Los niños elegidos no eran tratados como personas sin valor, al contrario. Dentro de esa cosmovisión, su pureza, su edad y su condición los convertían en ofrendas especialmente importantes. Eso no elimina la dureza del acto, pero ayuda a entender por qué el ritual tenía tanto peso. La capacocha también era política, porque cuando una ceremonia de este tipo se realizaba en una provincia lejana, el mensaje era claro. Ese territorio formaba parte del mundo inca, no solo por los caminos, no solo por los funcionarios, no solo por los tributos, también por el ritual. El poder del Cusco se hacía presente en el paisaje. Una montaña podía convertirse en un punto de conexión entre la autoridad imperial, las comunidades locales y las fuerzas sagradas. Por eso, el niño del cerro El Plomo no puede entenderse como un caso aislado. Era parte de una red ritual más amplia. Otros hallazgos parecidos han aparecido en distintas zonas de los Andes, y eso muestra que estas ceremonias no eran hechos improvisados. Seguían una lógica, usaban montañas importantes, movilizaban personas y objetos, y convertían lugares extremos en escenarios de poder sagrado. En el caso del Cerro El Plomo, esa lógica adquiere una fuerza especial, porque la ceremonia ocurrió en una montaña visible desde el Valle Central, frente al territorio donde hoy está Santiago, en una zona lejana del Cusco, pero integrada al horizonte del Tahuantinsuyo. Eso significa que el ritual no solo hablaba hacia el cielo, también hablaba hacia el territorio. Decía que el mundo inca había llegado hasta allí, que esa montaña importaba, que ese valle no estaba fuera del sistema, y que la frontera sur del imperio no era una línea vacía en el mapa. Era un espacio marcado por caminos, símbolos, autoridades, pueblos locales y ceremonias. Por eso, la historia del niño del Cerro El Plomo es tan importante, porque conecta una ceremonia extrema con una pregunta mayor. ¿Cómo el Tahuantinsuyo intentó marcar su presencia incluso en sus fronteras más lejanas? Pero esa frontera no era simple. Hacia el sur, el Tahuantinsuyo encontró territorios donde su poder no podía avanzar de la misma manera. Y ahí aparece una de las preguntas más debatidas de esta historia. ¿Hasta dónde llegó realmente el mundo inca en Chile?
la frontera donde el imperio encontró sus límites. El mundo inca llegó muy lejos, pero no llegó a todas partes de la misma manera. Cuando miramos un mapa del Tahuantinsuyo, a veces parece que el imperio termina en una línea clara, pero las fronteras antiguas no funcionaban así. Eran zonas de contacto, tensión, intercambio, conflicto y negociación. Durante mucho tiempo, el río Maule ha sido asociado con uno de los grandes límites del avance inca hacia el sur. Pero el Maule no debe imaginarse como una muralla, era una zona de frontera. Hacia el sur el escenario cambiaba, las distancias aumentaban, las condiciones eran más difíciles y las sociedades locales tenían sus propias formas de organización, resistencia y control del territorio. Por eso, la historia no es solamente que los incas avanzaron hacia Chile. La historia también es que en Chile encontraron una frontera que obligó al imperio a actuar de otra manera. En algunos lugares pudo organizar, en otros pudo influir, en otros pudo marcar presencia y en otros encontró resistencias que no podía absorber fácilmente. El niño del cerro. El plomo aparece justo en ese mundo de frontera, no en el centro del imperio, sino en una región lejana, estratégica y difícil. Una región donde el poder inca necesitaba mostrar presencia. El niño no explica toda la frontera, pero la ilumina. Muestra que el Tahuantinsuyo había llegado hasta Chile central con fuerza suficiente para realizar una ceremonia de enorme importancia. Y al mismo tiempo, recuerda que más al sur comenzaba un espacio donde ese poder encontraba límites cada vez más duros. El niño que reveló una frontera. Al final, el niño del cerro El Plomo no nos habla solo de una ceremonia, nos obliga a mirar Chile central de otra manera. Antes de la ciudad moderna, antes de la ciudad colonial, el Valle del Mapocho ya formaba parte de una historia más antigua, una historia de caminos, comunidades locales, montañas sagradas y presencia inca. Pero esta no fue una historia simple de conquista. Chile central fue una zona de contacto, un espacio donde el Tahuantinsuyo llegó, organizó, marcó presencia y también encontró límites. Por eso, la próxima vez que miremos la cordillera desde Santiago, quizás podamos verla distinto, no solo como paisaje, sino como parte de una historia que empezó mucho antes de las fronteras modernas. Si este video te ayudó a mirar la historia de Chile desde otra perspectiva, déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber desde qué ciudad o país estás viendo este video y qué huellas de esta historia crees que todavía se sienten hoy. Si te gusta explorar la historia de América desde una mirada más amplia, puedes apoyar el canal con un me gusta, suscribirte y compartir este video con alguien que también disfrute descubrir las conexiones ocultas del pasado. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo.